Bienvenidos, hermanos, buenas noches nuevamente. El día de hoy nos toca estudiar nuestro libro de Josué, capítulo 11, verso a verso. Entonces, recordar que estamos en esa sección del libro donde estamos viendo cómo es que Dios está llevando a su pueblo de victoria en victoria. Acaban de venir en el capítulo 10 de una gran victoria sobre este grupo de pueblos que se habían de alguna manera, valga la redundancia, agrupado, reunido, habían hecho alianza para contra Israel y cómo es que Dios les ha dado una gran victoria a Israel, ¿no? Les ha dado una gran victoria. Pero toda gran victoria también no es sinónimo de que, bueno, lo logramos y ahora sí, paz para siempre, no. Debemos recordar que el pueblo de Israel, ya estando en la tierra prometida, durante todo ese tiempo él iba a seguir lidiando con batallas, iba a seguir lidiando con batallas. De tal manera que la tierra prometida no es sinónimo de paz plena, ¿no? Sí, hay un descanso en el Señor, vemos cómo es que Dios cumple su promesa con su pueblo, cómo los va a llevar de victoria en victoria, pero para que haya victoria tiene que haber batallas. Y en medio de las batallas vamos a ver el favor de Dios. En el momento que ellos se desligan o quitan su confianza en el Señor, les va mal, a pesar de que están en la tierra prometida. Entonces, la tierra prometida no es sinónimo de que ya todo es perfecto, no. La tierra prometida es sinónimo de que Dios cumple su palabra y quiere darle una vida abundante a su pueblo. Pero aún ahí, en medio de la tierra prometida, es donde el pueblo tiene que seguir dependiendo de Dios, no de la tierra, sino de Dios. Así como Dios los ha sostenido en el desierto, también los va a sostener en la tierra prometida en la medida que ellos sean fieles al Señor. Lo mismo se cumple en nuestras vidas, ¿no? Cuando estábamos en el mundo, en el pecado, estábamos de alguna manera sin Cristo, éramos esclavos del pecado. El Señor nos saca de esa esclavitud y de alguna manera nos quiere dar una vida plena y abundante en Cristo. Pero eso no significa que es un momento de nuestra vida que sucede eso, sino debe ser una constante. Dios quiere tener una relación con nosotros. Eso no se soluciona con una oración. Hoy día oré, entonces me va a ir bien durante 30 años. No es así. Durante día a día tenemos que aprender a depender de Dios, a lidiar con batallas y ver la victoria de parte del Señor en la medida que nosotros le creamos a Dios. Amén. Los enemigos van a estar ahí. Pablo dice en el Nuevo Testamento que la lucha no es contra sangre ni carne, como era en el Antiguo Testamento, contra otros ejércitos, pueblos, qué sé yo, sino que hoy en día es espiritual. Entonces, si la batalla es espiritual, también la armadura es espiritual. Y la armadura para vencer cada batalla viene de Dios y esa armadura nos lleva a Cristo. Y eso lo vemos en Efesios, ¿no? Pero bueno, ese es este tema de otro estudio. Pero entonces, como introducción, nada más decirles eso, ¿no? Ellos vienen de una gran victoria y ahora vamos a verlos con una nueva batalla. Si tuviéramos que ponerle un título a esta porción, le llamaríamos una nueva batalla. Una nueva batalla es sinónimo de una nueva victoria. Entonces, vamos a ver del verso 1 al 5. Mira lo que dice. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, yo pregunto, ¿oyó qué? Oyó justamente cómo el pueblo de Israel había vencido a otros 5 o 4 reinos en el capítulo anterior, ¿no? Los había vencido con el favor de Dios, ¿no? Entonces ahora los demás pueblos vecinos se enteran cómo es que Israel está venciendo. Ya no solamente a Jericó, ya no solamente a Jai, sino que ahora ha vencido a 5 reinos, o 4 si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos pueblos ahora al escuchar eso? Tenían, creo yo, dos opciones. Una opción es rendirse ante Israel, como lo hizo por ahí un pueblo, ¿se acuerdan? ¿No? Rendirse ante Israel. O lo otro es armarse para hacerle la guerra a Israel. Ellos van a optar por esta segunda opción. De tal manera que se van a convertir en enemigos directos, declarados de Israel. Aunque ya saben que Israel está viniendo por ellos, ¿no? Porque Dios les ha prometido esa tierra donde ellos están habitando. Pero entonces ellos lo que van a hacer es reunirse contra Israel. Mira lo que dice. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simón, al rey de Achsaf, ¿no? Entonces, Simrón y al rey de Achsaf. Y los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Araba, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente,
y al cananeo que estaba en al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, al ebeo al pie del Hermón, en la tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos y mucha gente. Hasta ahí nada más. ¿Te das cuenta cuánta gente se está reuniendo? Dice que convocados por este primer rey, ¿no? Javín, rey de Azor. Pero tú te has dado cuenta cuántos nombres hemos leído, cuántos reyes, cuántos pueblos. Estaban todos los feos, Jebuseo, Jebeo, Ferfeseo, todo lo demás. ¿Te das cuenta? Y todos ellos se están reuniendo ¿para qué? Verso 4 dice, estos salieron y con ellos todo su ejército y mucha gente, como la arena que está en la orilla del mar en multitud. Lógicamente eso es una manera de escribir una ilustración, ¿no? De que eran muchos, ¿no? Eran incontables, por así decirlo. Entonces tú te puedes dar cuenta que esta batalla va a ser mucha más dura. La primera fue Jericó, luego viene Jai, luego vienen estos que de pronto hacen alianza con Israel, luego vienen 4 o 5 reinos, capítulo anterior. Pero ahora estamos, si tuviéramos que contar, yo creo que sobrepasan los 10 pueblos, y cada pueblo con su ejército. Entonces te das cuenta que la batalla va a ser más dura. Dice que como la arena que estaba a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerras. Y además de que eran muchos, estaban armados con caballos y carros de guerra. Era lo mejor de lo mejor que aquel entonces podía existir ante una batalla, tener carros de guerra y tener caballos. Quizás para nosotros, como que, como estamos 4.000 años o 3.000 años de distancia, voy a llamarlo así, en tiempo, podríamos decir, bueno, caballos, carros de guerra. Es como hoy en día hablar de misiles, ¿no? Hoy en día lo más, lo top, cuando un país con otro país hacen alianza para estar en guerra con otro país, ¿qué es lo que muestran? Su cargamento nuclear, ¿no? Sus misiles, algo así, ¿no? Para aquel entonces, caballos de guerra, carros de guerra, son sinónimo de que estaban bien armados. Entonces, y no solamente bien armados, están haciendo una alianza bien compacta, ¿no? Bien numerosa y que se van a ir contra Israel, dice. Verso 5, todos estos reyes se unieron, dice, y bien vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces tú te puedes dar cuenta que ante la victoria que acaban de tener Israel frente a los 4 o 5 reinos en el capítulo anterior, no acabó ahí, sino que ahora se viene una nueva batalla. ¿De qué manera nosotros aplicamos eso a nuestra vida? Debemos entender que vivir una vida victoriosa en Cristo no es sinónimo de pasividad, no es sinónimo de que no va a haber problemas, sino por lo contrario, va a seguir habiendo. Cada día, dice, trae su propio reto, cada día trae su propia batalla. Entonces, el hecho que no tengamos batallas, situaciones, retos, dificultades, problemas, no es sinónimo de cristiano espiritual. A mí yo diría que es sinónimo de cristiano adormecido. Porque aquí el que no está pasando por batallas o retos es porque el enemigo lo tiene meciendo ahí, ¿no? Cantando su cancioncita y está cómodo. Y eso lo podemos ver no solamente en el pueblo de Israel, lo puedes ver en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos, los apóstoles de Jesús, se pusieron las pilas y comenzaron a predicar la palabra de Dios con denuedo, la próxima puerta que se les abría era la cárcel. La próxima puerta que se les abría era el Sanedrín para azotarlos, el naufragio, ¿no? La persecución. Pablo, ¿no? Después de predicar el evangelio en Listra, lo que le vino, ¿qué fue? El apedreamiento, ¿no? Que lo dejaron como muerto. Y cada una de estas cosas que yo te digo, el que los apóstoles fueron azotados, Pablo fue apedreado y todo lo demás, no es sinónimo de que ellos estaban en pecado, sino era sinónimo de que ellos estaban activos. ¿Te has dado cuenta que en el desierto no hubo tantas batallas? Unas cuantas por ahí, en 40 años, y ahora en unos cuantos meses, haciendo cálculos, Israel está lidiando muchas batallas. A veces cuando venimos a Cristo, pensamos que nuestros problemas se van a acabar. No, más bien al contrario. Cuando estamos sin Cristo, de alguna manera había problemas, pero muchas veces también estamos cómodos con muchas otras cosas. Pero cuando venimos a Cristo, el enemigo no se queda quieto. El enemigo comienza a hablar, comienza a formar un bloque, una alianza, y comienza también de alguna manera
a ponernos luchas, batallas, situaciones frente a nosotros, pero el objetivo no es eso, ¿no? Dios no permite eso para ver cuánto soportas. No, Dios quiere obrar en medio de eso. En parte, de alguna manera, es probada nuestra fe, pero también, una vez probada nuestra fe, también va a ser probada la fidelidad de Dios. Si tú estás confiando en Dios en medio de esas batallas que te presentan día a día, semana a semana, mes a mes y año tras año, si tú estás confiando en el favor de Dios, también vas a ver la victoria del Señor. Decíamos, si los discípulos no hubiesen pasado por una tempestad, no hubiesen visto la gran bonanza, cómo Jesús de pronto calma la tempestad. Se hubiesen perdido esa parte de su vida, ¿no? Y de glorificar a Dios. Entonces, de la misma manera, el pueblo de Israel se le viene una gran batalla en estos pasajes, pero vamos a ver más adelante el favor de Dios. Vamos a ver la victoria que les va a dar el Señor. No los está desamparando. Bien, entonces dice, vienen para pelear contra Israel, ¿no? Entonces, verso 6 dice, más, esta palabra más es como un pero, ¿ya? Es una bisagra también. Ante esta situación, ¿qué es lo que sucede? Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Pastor, ¿qué es desjarretarás? Los vas a cortar las patas, básicamente. Es como tullirlos, ¿cómo se llama? Cortarlos. Literalmente es cortar o amputarlos. Vas a amputarle las patas a sus caballos, ¿no? Entonces, bien, no nos perdamos, solamente quería describirlo porque por ahí alguien podría decir que es desjarretarás, ¿no? Entonces, es básicamente amputar las patas del caballo, ¿no? Pero yo quisiera reflexionar sobre la primera frase. Decimos, ante el enemigo era inminente, vemos que era mucho más poderoso que sus enemigos anteriores, porque ahora están formando un gran bloque de varios pueblos, varios reyes. Entonces, esta batalla va a ser mucho, vamos a verlo así, un poco más complicada, pero no es no superior al poder de Dios. Pero ante una situación, siempre va a estar presente la palabra de Dios. Ante una inminente batalla, siempre estará presente la palabra de Dios para animarlos. Eso es una constante en el pueblo de Israel. Cada vez que ellos estaban siendo acechados por el enemigo, Dios va a repetir estas palabras a Josué: no temas. Dios va a repetir su promesa a Josué: yo te entregaré estos enemigos en tus manos. De la misma manera, mis hermanos, si nosotros hacemos un paralelismo, una aplicación a nuestra vida, cada vez que vengan situaciones, dificultades, situaciones difíciles a nuestra vida, porque estamos en los caminos del Señor, porque estamos haciendo las cosas bien. No, no me refiero porque, bueno, te la ganaste, ¿no? O sea, no estoy hablando de consecuencia de pecado, sino estoy hablando de pruebas que se pueden dar en el caminar del cristiano que está buscando de Dios día a día. Recuerda, jamás Dios te va a dejar desamparado. Siempre va a tener una palabra y muchas veces la palabra va a ser la misma: no temas. No temas que yo cumplo mi promesa. No temas que finalmente vas a salir victorioso. Pero ese no temas no implica de que no radica en que tienes que ser valiente porque eres fuerte, no. Ya hemos estudiado esa palabra no temas. Esa palabra no temas es no te desalientes. Recuerda quién es tu Dios. Yo estoy contigo. O sea, ese no temas mm, no está basado en la capacidad militar que tenía Israel. Dios no le dice, no temas, mira que ustedes son más numerosos. Dios no le dice, no temas, mira que ustedes son más fuertes. Dios no le dice, mira, no temas, mira que ustedes tienen más caballos o más carros. No le dice eso. Porque si ellos comienzan a ver y a compararse, como hace 40 años atrás se compararon, se van a ver como langostas. Si ellos comienzan a ver sus recursos, su número de hombres, la fortaleza que podrían tener, caballos ni tenían todavía, que yo sepa, comienzan a ver eso, se van a ver como langostas frente a este bloque que ha armado el enemigo. Dios le dice, no temas. Ya, no tengas temor de ellos porque mañana a esta hora yo, ahí está la palabra clave,
yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Entonces dice, yo. ¿Dónde radica entonces nuestra confianza y nuestro no temor? En que Dios está en medio del asunto. Hay algo que tú tienes que estar seguro cada vez que lidias situaciones difíciles, batallas en cualquier ámbito de tu vida. Asegúrate de que Dios esté en medio de la ecuación, que Dios esté en medio del asunto y que en eso radica que radique tu no temor, en que Dios está de mi lado. Pero para que Dios esté de tu lado, tú eres el que tiene que estar del lado del Señor. ¿Se acuerdan de Josué? ¿De parte de quién vienes? Le dijo al ángel de Jehová que se le había presentado. Y no le dijo, yo vengo de... El ángel le dijo, yo soy, ¿no? El ángel de Jehová. O sea, tú de parte de quién estás. La pregunta es lo mismo, ¿no? ¿Dios estará de mi lado? No, no, no. La pregunta debe ser, ¿estoy del lado de Dios? Porque cuando yo digo Dios está de mi lado, estoy diciendo, Dios se acoplará a mis planes, Dios se acoplará a mis decisiones, Dios hará lo que yo le pido. No, la pregunta debe ser, ¿yo estoy en los planes del Señor? ¿Yo me estoy acoplando a los propósitos de Dios? ¿Yo estaré haciendo la voluntad de Dios? Entonces, si la respuesta es sí, no temas, estás peleando de parte de Dios y la victoria te lo va a dar Él. Entonces, continúa, después de que Dios habla a Josué, lo anima, siempre hay una palabra en medio de una batalla inminente. Entonces, mira lo que le dice el verso 7 al 8. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. ¿Te das cuenta? Mira, mira, ¿te has dado cuenta? Primero nos ha hablado del enemigo. ¿El enemigo dónde se quedó? Verso 5. Se quedó, dice, voy a volverlo a leer solamente para ubicarnos. En el verso 5 dice, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merón para pelear con Israel, ¿no? Después de que Josué recibe el no temas, yo te voy a entregar en tus manos, mira lo que hace Josué. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Iniciativa, dar el primer paso. Josué no dijo, oye, ¿qué tal si nos alejamos un poquito más porque necesitamos tiempo? No vemos a un Josué de pronto diciendo, chicos, corran, ¿no? No le huyó al problema, no le huyó a la amenaza. Lo que va a hacer es hacerle frente a la amenaza. Y hay muchas situaciones en nuestra vida que de pronto quizás nos están agobiando, enemigos en nuestra vida, dardos, no me estoy refiriendo a personas, pero situaciones que se presentan en nuestro caminar, que de pronto están por resolver, problemas que se presentan en nuestro caminar y de pronto están por resolver. Pero nosotros no debemos de huirle, sino debemos hacerle frente, lógicamente poniendo nuestra confianza en el Señor. Porque si huimos al problema, entonces no estamos siendo congruentes con lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho, no temas, yo estoy contigo, te lo voy a entregar. Pero al mismo tiempo, Josué, ¿cómo Josué nos muestra que le está creyendo a Dios todo lo que Dios le está diciendo, dando ese primer paso y afrontando la situación, yendo al lugar donde se van a agarrar a la línea de batalla, donde era a las aguas de Merón? Entonces, cristiano, cristiana, hermano, hermana, ante alguna situación que se nos presente, como cristianos tenemos que aprender a afrontar la situación de la mano de Dios, de la mano de Dios. No prolongar las situaciones. Si hay un vicio contra el que estoy luchando, tengo que afrontarlo. Tengo que hacerle frente en la mano de Dios. No le puedo huir. Si hay una situación complicada de familia que estoy afrontando, tengo que tomarla, como dicen por ahí una frase, ¿no? El toro por las astas, ¿no? El Señor ya me está prometiendo que si estamos de alguna manera confiando en que Él va a hacer, entonces, pero también tenemos que poner de nuestra parte ese paso de fe, ¿no? Verso 8. Y los entregó Jehová, y te das cuenta que Dios finalmente cumple. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón. Dice, la grande y hasta Misrefotmaín y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Finalmente les da una victoria completa, ¿no? Entonces Dios va a cumplir su palabra. Dios está cumpliendo acá el versículo 6. No temas, mañana te lo entrego en tus manos.
Josué está obedeciendo en fe, está caminando en fe, y de pronto Dios está dándole la victoria. Termina diciendo el verso 8, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Verso 9, y Josué hizo con ellos como Jehová había mandado, desjarretó, amputó, ¿ya? Cortó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Eso es lo que le había dicho Dios, ¿no? Que haga. Qué importante es que cuando estamos librando una batalla en nuestra vida, hagamos lo que Dios nos ha dicho. Muchas veces hacemos esto. Hay una situación por resolver, hay una adversidad, hay un problema quizás por el que estás orando, vienes a Dios, oras, Él te responde, te dice qué hacer, y de pronto tú vas, dices, sí, yo confío en el Señor, tengo que afrontar esta situación, y al momento de afrontarlo, hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos dijo. Pero aquí vemos a un Josué distinto, ¿no? Vemos a un Josué haciendo lo que Dios le había dicho. Mira lo que dice el verso 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Entonces, mis hermanos, qué importante es librar nuestras batallas sin quebrantar los principios bíblicos, sin quebrantar la palabra de Dios, sin salirnos de lo que Dios nos ha dicho. Si hacemos las cosas y afrontamos las situaciones de acuerdo a nuestro propio criterio, y cuando yo digo nuestro propio criterio, me refiero a ese criterio que quizás va en contra de los principios bíblicos, en contra del consejo de Dios, no puedo pretender pues tener una victoria, no puedo pretender pues decir, lo vencí en el nombre del Señor, por el solo hecho de decir que yo oré. La oración y el accionar tiene que ser congruente, tiene que ser lo mismo, ¿no? Si yo estoy orando por algo a Dios y Dios me responde de una manera, entonces mi ejecución tiene que ser a la par a lo que Dios me ha dicho, ¿no? Entonces, eso qué importante es, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, a veces espiritualizamos en medio de la situación, pedimos a Dios, pero finalmente obramos a nuestro modo de ser, a nuestra manera de ser, y, y luego decimos, ¿por qué Dios no me dio la victoria? ¿Pero por qué no se solucionó el problema? ¿Por qué se complicó más? ¿Qué está pasando? Y podríamos concluir que Dios falló, ¿no? Podríamos concluir en eso y Dios te podría decir, ¿sabes? Yo te dije que hagas esto, tú hiciste lo contrario, pues, y si hiciste lo contrario, ¿cómo pretendes tener una victoria en esta situación si no estás haciendo conforme a mi palabra? Aquí vemos a un Josué que está obrando de acuerdo a lo que Dios le ha dicho, no está haciendo ni más ni menos. ¿Me dejó entender? No está haciendo ni más ni menos. Más adelante, cientos de años más adelante, tenemos un ejemplo de un hombre, rey de Israel, Saúl, yendo a la batalla, al igual que Josué, peleando con los enemigos, igual que Josué, contra los amalecitas, pero haciendo algo que Dios le había dicho que no haga. ¿Qué? Perdonó la vida a varios amalecitas, guardó el botín, una serie de cosas que a Dios no les agradaba, que era anatema para Jehová. Y para espiritualizar, ¿qué dijo este Saúl? Entonces Samuel, cuando fue confrontado por Samuel, dijo, ya, pero no le digas al pueblo, además, todo esto lo puedo presentar como sacrificio, holocausto a Dios, dijo. Y Samuel le dijo, ¿qué estás hablando? Dios no quiere, o sea, tú estás queriendo espiritualizar tu desobediencia y pensando que con sus sacrificios que le iba a presentar, iba a calmar su conciencia, ¿no? O iba a convencer a Dios. Y terminó mal. Finalmente Saúl fue desechado de los planes del Señor. Bueno, nunca estuvo, ¿no? Y fue levantado David. Entonces, mis hermanos, qué importante es, vuelvo a repetir, hacer conforme al consejo de Dios. Dios hizo llegar un consejo a Josué y Josué ha obrado de acuerdo a ese consejo en medio de la batalla. Amén. Verso 10 dice, y volviendo Josué tomó el mismo tiempo, dice, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos, a uno de los cabecillas, ¿no? Y mataron a espada todo cuanto ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego, dice. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y las hirió a filo de espada y los destruyó. Frase clave, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Esto que Jehová le ha dicho a Josué, ya estando en la tierra prometida, no es nuevo.
es algo que Dios ya le había dicho incluso a Moisés antes de que ingresen a la tierra prometida. Entonces, todo lo que Dios les viene recordando a Josué no es algo nuevo en realidad. Ese no temas, ya lo hemos visto que desde el momento que lo llama para el ministerio, vamos a entenderlo así, o para liderar al pueblo después de que fallece Moisés, le dijo, no temas, esfuérzate, sé valiente. Desde antes de que ellos crucen el río Jordán, les dijo de que les iba a entregar a sus enemigos en sus manos. Les dijo que tenían que eliminar todo lo que involucre idolatría. Entonces ahora Josué lo que está haciendo es simplemente cumplir algo que Dios no le ha dicho recién, sino le viene diciendo desde mucho antes. Pregunto yo, ante una situación que atravesamos y acudimos a Dios, no sé si te has dado cuenta tú, en la mayoría de veces Dios nos responde lo mismo. El consejo de Dios muchas veces es el mismo. Busca de Dios, confía en Él, ora, busque su palabra, congrégate. Muchas veces el consejo de Dios es prácticamente el mismo. Y yo digo, bueno, pues, y a veces nosotros lo vemos como, pero eso ya lo sé, ¿no? Como que queremos escuchar algo nuevo. Ante alguna situación, desánimo, imaginemos. Pastor, estoy desanimado, no sé qué pasa conmigo, qué. Lee tu Biblia, ora al Señor, congrégate, involúcrate, sirve, involúcrate con otros hermanos. Oh, pastor, eso ya me ha dicho, ya siempre me dice lo mismo. Pues, eso es lo que nos manda hacer la Biblia, pues Hechos 2:42. O sea, ¿qué más quieres que te diga? Que ore sobre ti y te diga que el dueño del oro y la plata te va a comprar ánimos. No te lo voy a decir porque no dice eso, no encuentro eso en la palabra de Dios. ¿Quieres ser animado? Involúcrate. No te desenganches del cuerpo, ¿no? Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Involúcrate con todo. Ningún miembro de nuestro cuerpo, por ejemplo, aislado de nuestro cuerpo, sobrevive. Quizás voy a sonar sarcástico, pero córtate un dedo, déjalo en un vaso, vas a ver que va a morir. Pero dentro del cuerpo tiene utilidad, tiene vida. Cualquier órgano del cuerpo, dentro del cuerpo, tiene utilidad, tiene vida, tiene importancia, es cuidado. Lo mismo sucede. Entonces, no sé, mis hermanos, pero Dios te pone fuerte bastante esto en mi corazón, ¿no? Si estás atravesando alguna situación difícil o atraviesas una situación difícil, el consejo siempre va a ser el mismo. No temas, esfuérzate, sé valiente. Nuevo Testamento, busca de Dios, ora sin cesar, congrega, lee tu Biblia, persevera en la palabra, persevera en Cristo. Cuando nuestra comunión con el Señor está plena, está bien, entonces voy a estar capacitado de alguna manera, mis sentidos van a estar afinados con el Espíritu Santo en tomar decisiones correctas. Pero si mi comunión con el Señor está, vamos a llamarlo así, con baja señal, entonces también mientras más lejos esté del Señor, estoy más cegado y voy a tomar decisiones cada vez menos acertadas. Entonces, el primer consejo cada vez que atravesamos situaciones, batallas, situaciones, problemas, dificultades es restablece tu comunión con el Señor, afiánzate en el Señor. Él te va a dar el discernimiento, la sabiduría de cómo responder ante algunas situaciones, cómo reaccionar ante algún problema. Pero lejos de Él, cada vez estamos más incapacitados para poder tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces aquí vemos a un Josué distinto a ese pueblo de hace 40 años, cuando estaba desconectado de Dios, quejándose de Dios, con una fe en peligro de extinción, y a sus enemigos, ¿cómo lo veían? Como gigantes, y ellos, ¿cómo se veían? Como langostas, y anhelaban su Egipto. Aquí vemos a un pueblo distinto, un pueblo que está haciendo conforme a lo que Dios le había dicho incluso a Moisés tiempo atrás. Verso 13. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, dice, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Nuevamente, ¿te das cuenta el énfasis?
de manera que Jehová le había dicho a Josué, de manera que Jehová le ha dicho a Moisés, de manera que Jehová... Entonces ellos están haciendo lo que Dios les ha dicho. Cuán importante es, vuelvo a repetir, que en el momento de la ejecución sigamos siendo bíblicos, no solo en el momento de la oración. A veces pecamos de eso, ¿no? En el momento de la oración somos bíblicos, ¿no? Señor, ya aprendí que no te debo, yo no debo de declarar cosas ni exigirte cosas, estoy bajo tu voluntad, pero al momento de hacer, hago mi voluntad. Lo mismo que nada. De nada valió que mi oración termine diciéndose, hágase tu voluntad, pero en el momento de ejecutar, hago mi voluntad. Ah, es que él me provocó, pues. Ah, es que ella me provocó primero. Ah, es que me hicieron esto. Y entonces reaccioné y actué en base a lo que me hicieron y no en base a lo que mi Dios me dijo que haga. O no en base a mi oración que le dije, voy a hacer tu voluntad. ¿Me dejó entender? Y de pronto decimos, Señor, falló, ¿por qué? No, pero aquí vemos a un pueblo de Israel comandado por Josué haciendo lo que Jehová había mandado a Moisés, su siervo. Verso 15. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Te das cuenta el énfasis? Lo vuelvo a leer, verso 15. De tal manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Literal. Las promesas de Dios y los principios bíblicos de Dios no cambian, siempre son los mismos. Lo mismo que le dijo a Moisés, le dijo a Josué y Josué lo hizo. Que ahí vemos la victoria completa, una victoria plena. ¿Quieres vivir una vida victoriosa en el Señor, una vida abundante en el Señor, disfrutar de esas bendiciones espirituales que el Señor te ha provisto, te ha prometido? Seamos obedientes a su palabra. Desligados de su palabra no podemos pretender de pronto gozar de las bendiciones de Dios. Dios es un Dios de gracia y nos da la salvación por gracia, pero muchas veces también Dios es un Dios de recompensas. Recompensas en el sentido de tu obediencia sincera, genuina. Dios bendice a sus hijos, en este caso a su pueblo. Verso 16, mis hermanos. Vamos a ver todavía una victoria más todavía, ¿no? Entonces, lo que en un principio era un gran bloque como enemigo y de pronto podría causar miedo a Josué, ese no temas lo cambió todo. Estamos viendo victoria tras victoria. Verso 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos de Araba, las montañas de Israel, sus valles, desde el monte Jalac o Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal Gad, dice, en la llanura del Líbano, a la alfalda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. ¿Te das cuenta? Nuevamente al por mayor, ¿no? O sea, así como le vinieron en un gran bloque, Dios ese le está dando ahora la victoria, ¿no? Y está poniendo la victoria en las manos de Josué. Verso 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Esto no fue de noche a la mañana, ¿no? Nos está dando a entender que duró buenos días, ¿no? Quizás semanas. Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Dice, todo lo tomaron en guerra. Y, ¿no? Y nos muestra, ¿no? Que más allá de doblegarse y rendirse ante Israel, bueno, entraron en guerra a Israel, pero finalmente perdieron. Verso 20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Y aquí este texto me gustaría aclararlo. Uno dice, ¿cómo que? O sea, Dios no les hizo misericordia. Hmm. Y como que injustamente, sí, porque somos injustos, podríamos injustamente ponernos en el banquillo de juez y decir, qué malo que es Dios. Pero no es así, mis hermanos. Si recordamos un poco, Dios tiene sus tiempos. El libro de Romanos dice que Dios es paciente, es más que su paciencia, o sea, su benignidad, su bendita paciencia es para el arrepentimiento de las almas. Dios es paciente porque está esperando un arrepentimiento, pero no dice que nunca va a llegar el juicio de Dios. Toda la Biblia está llena de advertencias, pero que en algún momento llegue el juicio de Dios.
¿Cuántos años demoró Noé en construir el arca? 120 años. Y durante esos 120 años él estaba anunciando y testificando de lo que Dios le había dicho. Y no hubo ningún arrepentido más que su familia. Y finalmente vino el juicio de Dios, el diluvio. Eso no nos podría pensar decir, oh, qué malo, mira cuántos se ahogaron. No, sino nos debe llevar a pensar tan arraigado estaba la maldad en el pueblo, en el hombre, que no se arrepintieron durante esos 120 años. Para que llueva sobre Sodoma y Gomorra vino advertencia de parte de Dios. Hay todo un tema entre Abraham y Dios, ¿no? Negociando cuántos justos hay. Pero luego viene el juicio. El mismo pueblo de Israel más adelante, no, vayamos un poquito más atrás para hacerlo cronológicamente. El faraón, ¿cuántas advertencias tuvo de parte de Dios a través de Moisés? 10, para que deje ir a su pueblo, mas no lo hizo. Le vino juicio, muerte de los primogénitos, luego muerte de su ejército en el mar, ahí enterrados. O sea, para el mismo pueblo de Israel, vamos a ver más adelante, cuando esté inmerso en idolatría, va a venir advertencia de parte de Dios a través de los profetas, diciéndole, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ante la falta de arrepentimiento, finalmente llega el tiempo y Dios cumple su juicio. Entonces, lo mismo está pasando con estos pueblos acá, del cual hemos leído el verso 20, que tienen el corazón endurecido, ¿no? Pero este pueblo ha tenido un tiempo de misericordia de parte de Dios. Este pueblo, estos amorreos, han tenido un tiempo de espera para arrepentirse. Cuando Dios da la promesa a Abraham 400 años atrás y le dice que le va a entregar todas estas tierras, le dice hasta que la maldad del amorreo haya llegado a su colmo. Es decir, más allá de que la maldad disminuya, la maldad fue incrementándose cada vez más y más y más. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque hoy en día también hay una advertencia. Hoy en día también hay un llamado. El Evangelio es una espada de doble filo. Te habla del amor de Dios, cuánto te ama Dios y que necesitas arrepentirte y venir a Él, pero también te habla del juicio de Dios, si es que no hay arrepentimiento. De que Él dice, y el que no ha creído ya ha sido condenado. La Biblia nos habla de que va a venir un juicio, el famoso juicio final. Todos los otros juicios que te he comentado son sombras del verdadero juicio que va a venir. Y cuando venga el juicio del Señor y cuando el Señor vuelva por segunda vez a juzgar vivos y muertos, ya no habrá tiempo. Y aquellos que ya se acabó el tiempo no podrán decir, pero Señor, un ratito más para arrepentirme, pues, oh, mira, ¿por qué no tienes misericordia? No, es que ya se cumplió el tiempo. ¿Me dejo entender? Ahora es el momento de arrepentirse y venir al Señor, pero no cuando ya su juicio se está ejecutando. En este aspecto, el verso 20, el juicio para los amorreos y todos los jebuseos, todos los cananeos, el juicio ya se está ejecutando ya. Entonces ellos no pueden decir, pero Señor, por qué no tienes misericordia de mí? Ya lo tuvo, y muchos años. Ante la falta de arrepentimiento, ahora está viniendo el juicio. Y por eso que vemos todas estas batallas desde otra perspectiva de que es un juicio de Dios para con ellos, porque estaban inmersos en la idolatría, inmoralidad y muchas otras cosas. Entonces, el mensaje de esta parte, mis hermanos, es que el juicio de Dios de que llega, llega. El juicio de Dios de que llega, llega. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, amén. Si aún no lo has hecho, y quizás estás en esta pantalla o en algún momento lo veas por YouTube, recuerda, Dios es paciente, tardo para la ira, pero no significa que su ira nunca va a llegar. Su ira va a llegar. Es mejor que te arrepientas y tengas una vida cambiada, ¿no? Que te entregues tu vida. Eso es mucho mejor. Amén. Verso 21 al 22, mis hermanos, dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anacenos. ¿Quiénes son los anacenos, pastor? La palabra anacenos viene de Anac. ¿Y quién era Anac? Anac es una de esas familias que vivían en esta región que eran chapados así gigantes, ¿no? Como algunos de ustedes, ¿no? O sea, eran hombres fuertes, gigantes.
Estos anacenos son los que de pronto vieron esos 10 espías, no digo 10 porque los otros dos no cuento, Josué y Caleb, los otros 10 espías los vieron y dijeron, somos como langosta al lado de ellos, 40 años atrás, ¿se acuerdan? Justo a estos anacenos los vieron, y los vieron grandotes, chapados, no habían ido al gimnasio, entonces ellos dijeron, somos como langosta, nos van a pisar. Lo que en algún momento representó miedo para ellos, ahora el Señor se los está entregando en sus manos. También en aquel vino, dice tiempo, vino Josué y destruyó a los anacenos de los montes de Hebrón y de Debir, de Anab, de los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anacenos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. ¿Te das cuenta lo que en algún momento era el terror de los israelitas? Ahora están siendo vencidos. Lo que en algún momento los israelitas dijeron, nos van a aplastar, ahora están siendo vencidos. Y aquí están cayendo esos enemigos que ellos tenían hace 40 años atrás. El enemigo no ha cambiado. Dios tampoco ha cambiado. ¿Quién ha cambiado? ¿Qué recambio hemos visto en esos 40 años? Es una nueva generación. La vieja generación incrédula se ha quedado en el desierto. Esta es una nueva generación de fe. Tus enemigos del pasado no han cambiado. Dios tampoco. Pero ahora tú eres una nueva criatura, ya no eres el de antes. Créele al Señor. Y lo que antes representaba quizás miedo, terror para tu vida, imposible para tu vida, ahora en el Señor puede ser posible. Ahora el Señor te lo puede entregar en la medida que tú confíes en Él y actúes de acuerdo a su palabra. Los problemas no han cambiado, siguen ahí. Las dificultades no han cambiado, siguen ahí. Pero ahora estás de la mano de Dios. Pero necesitas, pero dice, pero antes no estaban de la mano de Dios, sí, pero no le creían a Dios. Fue una generación incrédula. Personalmente yo hace 17 años atrás no le creía a Dios y tenía muchos temores a mi alrededor. Uno de los temores era hablar en público. Y ahora cuando digo, salgo y me quiere dar esa sensación de hablar en público, digo, no digo, no, 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 yo soy elocuente, que no, sino lo que digo es, recuerdo esas palabras, no temas, yo estoy contigo. Ahí está el secreto. No temas, yo estoy contigo. Habla, habla en mi nombre. Abre tu boca, no te chupes. Pero tiempo atrás no tenía a Dios. Entonces, mis hermanos, no hay excusa. Si en algún momento has identificado debilidades en tu vida, mucho mejor, dice Pablo, mucho mejor reconocer que eres débil en el Señor para que veas la manifestación de su poder en tu vida. Pero hay de aquel que cree que todo lo puede, todo lo sabe, hay de aquel que cree que todo lo domina, entonces está depositando su confianza en su propio yo. Está como depositando su no temor a las situaciones en su propio yo, y ese es un castillo de naipes que se va a derrumbar. Nuestro no temas tiene que estar depositado en el Dios de la victoria. Verso 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas, dice, por herencia, conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué es lo que vemos acá? Como que comienza el reparto, ¿no? Aún no se está dando el reparto pleno, que lo vamos a ver más adelante, pero lo que podemos concluir de que Dios ha cumplido, ¿qué? Su promesa. Dios ha cumplido lo que ha prometido. Cada cosa que Dios promete a sus hijos lo cumple, mis hermanos. Cristo ha prometido volver y va a volver. El Señor ha prometido estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Sí, su Santo Espíritu está con nosotros a donde vayamos, si es que tú has depositado tu confianza en Él. Él promete. El Espíritu Santo ha prometido hablar en esos momentos donde no sepamos qué hablar en medio de la prueba y la dificultad, y lo va a hacer. Va a abrir tu boca para que puedas hablar. Dios ha prometido muchas cosas a su iglesia. La pregunta es, ¿Dios promete y cumple? La pregunta es, ¿nosotros estamos cumpliendo con el Señor? ¿Nosotros estamos cumpliendo lo que prometemos?
Quizás no lo has puesto como promesa, pero en parte de tu oración quizás le has dicho, Señor, ayúdame, quiero hacer esto, que aquello, y de pronto te olvidaste. Señor, ayúdame, quiero retomar mi lectura en la palabra y te has encendido con el fuego ahí, ¿no? Y te duró lo que duró la oración, ¿no? Y al día siguiente, al momento de abrir la palabra, te ganó el Facebook y te pusiste a ver cualquier otra cosa menos tu palabra. Señor, ayúdame, a partir de este domingo sí voy a congregarme, voy a ir a la iglesia, voy a ir a apoyar a la misión 41. Ahí llegó domingo y de pronto, no sé, llegó visita a la familia y te olvidaste de tu oración. ¿Me dejó entender? La pregunta es, ¿Dios siempre cumple? ¿Nosotros estamos cumpliendo? Y esa respuesta la tienes solamente tú, ¿no? Cada uno tiene sus respuestas. Pero mis hermanos, cada cosa que oremos seamos consecuentes con lo que oramos. Porque lo contrario ha terminado siendo un rezo nada más. Y cuando solamente es un rezo, vamos a parecernos más al fariseo que al verdadero discípulo. No estoy hablando de vidas perfectas, no estoy hablando de vidas impecables, estoy hablando de que debemos tener vidas sometidas al Señor, vidas dependientes del Señor, vidas que día a día están buscando de Dios y están buscando ser tanto aplicar el querer que pone Dios en nuestra vida como el hacer, ¿no? ¿Qué tal si oramos para terminar, mis hermanos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche porque tú nos confrontas, nos animas con tu palabra, Señor, nos muestras cuán misericordioso eres tú, cuán bondadoso eres tú, pero sobre todo cuán poderoso eres tú, Señor. Cómo hiciste con tu pueblo, Señor, en medio de tantos enemigos, de todo este bloque, Señor, finalmente le diste la victoria, Señor. Pero algo vemos, Señor, que tanto Josué como todo el pueblo, Señor, te creyó, no tuvo temor porque sabía que tú estabas con ellos, Señor. Y eso nos recuerda que tu Santo Espíritu está con nosotros, Señor, de manera personal y como iglesia, Señor. Ayúdanos a recordarlo en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos y ante las situaciones difíciles que se nos pongan delante, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que no debe haber temor porque tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tú vas delante de nosotros, Señor. Y ayúdanos a ser consecuentes con nuestra oración, con nuestras promesas o ofrecimientos que a veces hacemos, Señor, a cumplir lo que oramos, Señor, a no transgredir tu palabra, Señor, en el momento de las situaciones difíciles, Señor, a no patear el tablero, como se dice, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha escuchado tu palabra, que puedan entenderlo, Señor, que puedan guardarlo en su corazón y entender, Señor, que tú eres un Dios que los ama, Señor. Y como los ama, Señor, eh, tú deseas que ellos comprendan tu palabra y guarden tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.